¿Cómo les va? Mi nombre es Gerardo Latini. Vamos a estar viendo la materia Génesis. Y esta materia es interesante. Para mí sí es el primer libro que tenemos en la Biblia y cronológicamente es el primer libro, pero también es el fundamento, es la base sólida para que traza el resto de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí les quiero, más que recomendar, es como una exigencia de la materia, ¿no? Que puedan leer y examinar bien el sílabus. El sílabus lo tienen en la plataforma y ahí van a ver todo lo que implican las lecturas, los foros, los trabajos prácticos y algo que no contiene el sílabus, pero que sí les desafío a hacer como dinámica. Lo digo ahora y en el resto es una dinámica que ustedes tendrían que incorporar. Es cuando nos toca leer una porción de las Escrituras, quizás ahí te invito que hagas pausa en el video y puedas estar tomándote el tiempo para leer la porción, analizar la porción y luego continuar escuchando la enseñanza respecto a esa porción que estamos viendo. O quizás cito algún texto del Nuevo Testamento. Bueno, tómate el tiempo para ir a ese texto del Nuevo Testamento y analizar y leer qué está diciendo. Génesis. Si ustedes leen el apunte, van a ver por qué se llama así. Bueno, el nombre, el título del libro proviene de una palabra griega que tiene que ver con comienzo o generación. Es el libro que habla de los comienzos. Y lo que ustedes tienen que entender, después en el apunte vamos a ver un poquitito acerca de la autoría, si Moisés es o no es el autor. Hay muchos teólogos, muchos eruditos que dan a Moisés como el escritor y el autor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y en esta materia vamos a afirmar eso, aunque sí hay algunos que con alguna argumentación que no le veo una lógica, dicen que Moisés no narró los primeros capítulos del Génesis, pero sí narró el resto de los capítulos y lo que resta del Pentateuco, pero no es lo que en el análisis que uno hace de la escritura, y sobre todo los que saben hebreo pueden analizar la escritura en el original y ver cómo hay una continuidad entre Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y todo lo que es el Pentateuco. Tienen que entender que Moisés está escribiendo desde el monte Sinaí. Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí y ahí es cuando Dios va a revelar y dar los 10 mandamientos, como van a ver cuando estudien Pentateuco, pero también en esa revelación divina va a tener un entendimiento pleno Moisés de quién está enfrente de él. Quiero situarme en el llamado de Moisés para entender un poquitito. Moisés es llamado cuando tenía 80 años y se encuentra, Éxodo lo relata, se encuentra con una zarza ardiente y algunos, si yo les tuviera aquí, les preguntaría a ustedes, ¿qué les dice la zarza ardiente? Ese arbusto verde que tiene fuego en el medio y que no se consume. Claro, a Moisés le llamó la atención, pero ¿qué mensaje hay detrás de todo eso? Bueno, el gran mensaje que Jehová quería transmitirle a Moisés, es que Dios puede convivir con un hombre pecador sin consumirle, porque Dios es fuego consumidor. Sin embargo, Dios habitó en el pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Él estaba y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus y Dios estaba con el pueblo. Dios podía habitar con hombres y mujeres pecadores sin consumirles. Lo mismo nos sucede hoy. Cristo, que pagó por nuestros pecados, Él es mediador de un mejor pacto que el pacto mosaico. Pero volvamos a Génesis. Cuando vemos ahí, si ustedes van al apunte y dice quién lo escribió, es aceptado, como les dije, por muchos que el escritor es Moisés, pero algunos dicen que Génesis no fue escrito
totalmente por Moisés, pero sí el resto del Pentateuco. Y cuando uno va al Éxodo, hay una interjección y que da idea en el original, ¿no? En hebreo, que da idea de continuidad entre Éxodo y Génesis, como la misma persona que está escribiendo Éxodo es el que escribió Génesis. Por otro lado, algunos dicen Moisés no puede haber escrito Génesis porque la escritura era desconocida en ese tiempo para un cierto nivel de personas. Y sí es verdad, pero recuerden que Moisés pasó sus primeros 40 años en Egipto, en la corte, y ahí con el rey él podía tener acceso, con Faraón podía tener acceso a todo el conocimiento necesario, porque se supone, y está, digamos así, más que claro, que es como hoy habitar en una ciudad universitaria. Todo el conocimiento estaba ahí. Y entonces Moisés aprendió a escribir, obviamente, ahí estando en Egipto. Por otro lado, Génesis tiene varias llamadas en el Nuevo Testamento, refiriéndose que fue escrito por Moisés. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, el Señor Jesucristo asegura que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. ¿Cuál es el propósito del libro de Génesis? Bueno, el propósito del libro de Génesis es explicar los comienzos del hombre, su pecado. Génesis 1:2 va a narrar los comienzos del hombre. Génesis capítulo 3 va a hablar acerca de la caída y luego va a hablar del plan de salvación que Dios tenía establecido antes de la fundación del mundo. Y hace todo un trazo. Si uno se fija desde Génesis hasta Apocalipsis, el eje, el hilo conductor va a ser la redención de ese hombre que ha caído, de la naturaleza humana que ha caído en pecado. Pero el concepto que se utiliza para hacer ese trazado, sobre todo en el libro de Génesis, es acerca de la elección divina. Fíjense, Dios elige tratar con la tierra, Dios elige tratar con el hombre, Dios elige a Set, Dios elige a sus descendientes, Dios elige a Noé. Dios también elige a Sem como hijo de Noé. De los 3 hijos de Noé, elige a Sem. Dios elige a sus descendientes. Dios elige a Abraham. Dios elige a Isaac. Dios también elige a Jacob para comenzar con Israel. Entonces, la elección divina, si uno quiere resumir el bosquejo del capítulo 1 al 11, uno va a ver 4 eventos. La creación, la caída, lo tienen ahí en el apunte ustedes. El diluvio y Babel. Si uno comienza del capítulo 12 al 50, va a haber 4 personas. Del 1 al 11, 4 eventos. Del 12 al 50, 4 personas. Abraham, Isaac, Jacob, José. Cuando vieron dispensacionalismo, vieron que uno puede dividir en 7 dispensaciones y que mayormente las dispensaciones están marcadas por los pactos. Entonces, cuando uno hace el análisis de los pactos, se va a encontrar que el mayor porcentaje de los pactos de Dios con el hombre fueron establecidos en el libro de Génesis. Por ejemplo, el pacto edénico, Génesis 1:2. El pacto adámico, Génesis capítulo 3, el pacto con Noé, Génesis capítulo 9, el pacto abrámico, Génesis 12 al 22, el pacto mosaico, ya nos vamos al libro de Éxodo. Pero fíjense que los primeros 4 pactos de 8 están establecidos en el libro de Génesis. Completo mencionando los pactos para tener el orden que vieron en dispensacionalismo, el pacto mosaico en Éxodo 20:24, pacto palestino, que es una confirmación del pacto mosaico en Deuteronomio 30, el pacto davídico, donde se nombraba al Mesías, al rey, al que iba a venir a reinar, que iba a ser de la descendencia de David. Ese es el Señor Jesucristo, que esperamos que venga a reinar en su segunda venida en el milenio, como dice Apocalipsis capítulo 20, y el pacto davídico está establecido en 2 de Samuel capítulo 7. El pacto nuevo o el nuevo pacto que Jesús confirma
cuando dice, este es mi nuevo pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y Jesús, al confirmarlo, abre y aplica ese nuevo pacto no solo para Israel, como fue establecido en un principio en Jeremías capítulo 31, sino que lo abre a la posibilidad de que los gentiles puedan ser parte de ese nuevo pacto. Y eso nos da, obviamente, cada uno de esos establecimientos de pactos, nos da esa división que se hace en 7 dispensaciones, ¿no? La de la inocencia, Génesis 1 al 3, la de la conciencia, Génesis 3 al 9, la del gobierno humano, Génesis 9 al 12, y la de la promesa, Génesis 12 en adelante. Luego tenemos la de la ley mosaica, la gracia y el reino milenial. Pero, ¿por qué me detengo aquí? Para mostrar no solo en los pactos, sino que las dispensaciones, las 4 primeras, tienen un comienzo en Génesis. Las 3 primeras tienen un comienzo y un fin en Génesis, el libro de Génesis. Por eso Génesis es fundamental en el trazo que hace a lo largo de toda la Biblia. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y está hablando de el creador. Y cuando uno piensa en el creador puede decir, ¿quién fue? Bueno, la palabra ahí usada para Dios es la palabra Elohim. Tiene una terminación en plural, dando la idea, porque sabemos que está hablando de la Trinidad estuvo presente en la creación, y entonces Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Elohim, Dios, un solo Dios en 3 personas, está presente ahí cuando dice, en el principio creó Dios. ¿Cuándo fue? En el principio de todo. Génesis, en ese versículo del capítulo 1:1, menciona una palabra que Juan la repite, pero en griego, en Juan 1:14, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo haciendo referencia a la persona del Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? La segunda persona de la Trinidad estaba presente aquí en la creación. Claro, el Cristo preencarnado. Sabemos que nació, nacimiento virginal de María, un milagro, y cómo funcionaba o cómo se manifestaba antes del nacimiento, de llegar a este mundo, de, como decimos, de humanarse, de hacerse hombre, se humanó, se hizo hombre, Dios el Hijo. Bueno, se presentaba o a través de una cristofanía, el Cristo preencarnado, y muchas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a ver el ángel de Jehová. Lo vamos a ver aquí en Génesis, mientras avancemos en el estudio, que se manifiesta el ángel de Jehová. ¿Cómo fue la creación? La creación fue una creación de Dios. Después vamos a hablar un poquito de esa palabra creación. No fue una evolución natural, como algunos hombres o la teoría de Darwin habla acerca de eso. No fue una invasión extraterrestre, no, la Biblia es muy clara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa creación fue sobrenatural. Hay algo sobrenatural, no está limitado a las leyes de la naturaleza. Es instantánea, no precisa un proceso, un desarrollo, una evolución, es algo instantáneo. Dios dijo y se hizo, es algo instantáneo. De la nada, no necesita algo creado con anterioridad. No hay una recreación, algo que existe que se puede hacer. Por ejemplo, si yo tomara esta hoja de papel que tengo aquí, que ustedes van a ver ahí en el video, esa hoja de papel tiene todo un proceso, pero no apareció de la nada. Hubo un árbol o hubo alguna materia prima, se elaboró, y entonces no es ni instantánea y es algo que está recreado o fabricado, está hecho. Aquí es sobrenatural, instantánea, de la nada, con apariencia de edad. Esto es muy importante. Dios puede crear con apariencia de edad. Cuando hable de la creación de Adán, en el momento en que Adán es creado, voy a hablar un poquito más de la apariencia de edad.
es creado ya, pero con una apariencia de 20, 30, 40 y aún 1000 años, con apariencia de edad. Algunos ejemplos tienen ahí citados en el apunte y lo pueden leer ustedes. Yo solamente voy a hacer referencia al de Juan capítulo 2, versículos 7 al 10, cuando el Señor Jesucristo hace el milagro de convertir el agua en vino, en las bodas de Caná. Ese vino nunca fue anteriormente uva ni estuvo en un viñedo. Directamente fue algo sobrenatural que el Señor Jesucristo hizo en una forma milagrosa, que de agua lo convirtió en vino. Entonces, ahí nos damos una idea de que no hubo un tiempo, no hubo un proceso, fue algo instantáneo, así fue la creación, centralizada en el hombre. Todo el universo pensado para el bienestar del hombre. Y la voluntad de Dios para el hombre es en la tierra, no en el espacio. La voluntad de Dios está manifestada en la tierra. ¿Con qué objetivo? No para ser más grande, no para hacer algo tremendamente grande, porque realmente la creación a Dios lo limita en cierto modo, porque la creación está bajo materia, espacio y tiempo. Entonces lo pone bajo una limitación y Dios está por encima de eso. Entonces no es para hacerlo más grande, sí es para dar toda su gloria a Él. Colosenses 1, 15 al 17, por ejemplo, este es el momento donde ustedes tendrían que leer ese texto para agilizar. Van a ver cómo afirma no solo que Cristo es el autor y sustentador de la creación, sino también que es el objetivo final, para gloria de Él. Ustedes en el apunte tienen otros textos que van a fortalecer, digamos, este concepto. Isaías 40, Proverbios 3, 19, Romanos 1, 20, donde habla de la manifestación de su eterno poder y deidad. Ahora, ¿cómo entenderlo esto? ¿Cómo puedo entenderlo, no? La fe en la palabra de Dios va a hacer que al leer Génesis capítulo 1, vos puedas entender que Dios creó los cielos, la tierra, los animales, los vegetales, todo lo que hay en existencia, y aún el hombre y la mujer. Hebreos 11:3 dice que es por la fe, por la fe. Y les quiero hacer mención en un versículo que está en Romanos capítulo 1, cuando uno va al libro de Romanos ahí en el capítulo 1 y está hablando acerca de la creación, dice, porque las cosas, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Me encanta ese concepto de siendo entendidas, porque habla del intelecto. La fe no anula la razón, la fe no anula el entendimiento. Es por fe, pero con un entendimiento claro de lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso, ¿cómo puedo entenderlo? Por la fe. Puedo entenderlo por la fe. Y al leer la Escritura, vemos como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que ver que entre el versículo 1 y el versículo 2, algunos tienen una teoría que habla de como que hay una separación. Bueno, en el próximo video vamos a comenzar viendo esto acerca de ¿hay separación, no hay separación? ¿Cómo son esos conceptos entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2?